llegado el momento de presentar a nuestro primer invitado de la noche. Se trata de una figura muy importante. Fuertes aplausos para el señor Nicolás Lucar, por favor. Antes de cederle el uso de la palabra, conozcamos un poco de su trayectoria periodística. Actualmente conduce su programa radial en Exitosa 95.5 FM. Ha sido director y conductor del programa dominical Día D en ATV y Punto Final. Desde marzo de 2018 volvió a conducir el mítico programa La Revista Dominical, ahora a través de Exitosa TV. Veamos un video introductorio de nuestro invitado. Adelante, director. Está prohibido reunirse en Chile. Uno, la inseguridad, donde está clarito lo que hay que hacer. Que se guardaron en esa cuenta un total de 2.835.138. Pertenecían a Alan García. Hablar de periodismo es sin duda hablar de uno de los más reconocidos representantes de esta profesión que tiene nuestro país, Nicolás Lucar. Inició como reportero en el programa de investigación En Persona, dirigido por César Hildebrand. Su gran desenvolvimiento lo llevó a convertirse en presentador de la Revista Dominical, uno de los programas con más alto rating de todos los tiempos. Posteriormente, continuó como presentador en la Revista de América, para luego conducir el programa dominical Tiempo Nuevo. Más tarde, retornaría nada menos que con el mítico programa La Revista Dominical. No sería hasta el año 2005 que mudaría sus pasos periodísticos a ATV con el programa dominical Día D. En la actualidad, Nicolás Lucar es conductor del programa Hablemos Claro, emitido por la señal de radio y televisión de Exitosa, siendo uno de los programas con mayor audiencia. Ahora sí, con ustedes, Nicolás Lucar. Lo recibimos nuevamente con fuertes aplausos. Adelante. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Me pidieron que hablara sobre la situación del Congreso y sobre la disolución del Congreso, ¿no? Y la responsabilidad de los jóvenes. Yo estuve la semana pasada en la FACO en Lima Norte, que me encantó porque era un grupo entusiasta de chicos que vienen de familias emprendedoras y me dio mucho gusto estar ahí. Y lo que yo les decía al comienzo de esta charla tiene que ver con un asunto muy personal, es decir, hay una canción, Víctor Manuel se llama el cantante, que dice: yo también nací en el 53 y este no es el mundo con el que soñé. Bueno, exactamente me pasa lo mismo a mí. Yo nací en el 53, o sea que soy bien viejo, de ahora en adelante me tienen que, al dirigirse a mí, decirme don Nicolás, porque además acredito para las colas y los privilegios, ¿no es cierto?, en los bancos y en los paraderos. Pero este no es el mundo con el que yo soñé cuando fui joven, ¿no? Este mundo que les estamos entregando a ustedes y que ustedes no merecen recibir. Ustedes merecerían un mundo distinto y los adultos tenemos la responsabilidad de entregarles este mundo que de alguna manera se resume en lo que está pasando hoy día en Chile, ¿no? Que era supuestamente el oasis, ¿no es cierto?, como lo definía el presidente Sebastián Piñera días antes de que se produjera la tremenda explosión social que hasta ahora no para en Chile, que es un mundo profundamente injusto, un mundo donde hay una concentración inmoral de la riqueza en manos de unos pocos y donde los problemas de la inmensa mayoría de la sociedad están pendientes de ser resueltos. Y este no es el mundo, pues, con el que mi generación soñó, pero lamentablemente fracasamos. No fuimos capaces de transformar el mundo que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos para entregarles a ustedes algo mejor.
Entonces yo me he planteado en los últimos años, frente a esta constatación dramática, cuál es la responsabilidad que cada uno debería tener frente a una situación como esta. Y es algo así como pasarles la posta, ¿no es cierto? O sea, entregarles a ustedes este mundo que nosotros no pudimos arreglar y que ustedes tienen la responsabilidad de cambiar porque es el mundo en el que ustedes y sus hijos van a vivir. Y por eso es tan importante la reflexión sobre lo que está pasando en este momento y lo que cada uno de nosotros puede hacer o puede hacer desde el lugar donde está para que todo sea distinto. Entonces yo me propuse a mí mismo y me planteé la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo me pasé la vida, y Pepe Arrieta, que está acá presente, puede ser testigo o puede dar testimonio de eso. Yo le decía a los chicos de los diferentes programas en los que trabajé, mi chamba es dejarlos que ustedes, o protegerlos para que ustedes hagan su chamba, para que ustedes cuenten las historias que ustedes quieren contar de la manera que ustedes quieren contarlas. Ese es mi trabajo. Y mi trabajo es además que ustedes reciban la retribución que merecen por ese trabajo. Porque cuando yo llegué a la televisión daba vergüenza lo que le pagaban a los periodistas. Y fue una responsabilidad que me planteé a mí mismo de tratar de construir equipos donde la gente pudiera hacer florecer su talento. Pero tengo 65 años, en un mes voy a cumplir 66 y hace rato que me planteo la pregunta si no me toca ahora a mí el momento de decir las cosas que yo pienso, las cosas que yo siento, las experiencias que yo he acumulado a lo largo de mi vida. Yo siempre le digo a mis hijos, las personas decentes y correctas no son las personas que no se equivocan. Las personas correctas son las personas que se equivocan porque están haciendo cosas y arriesgándose, y en ese camino cometen errores, pero lo más importante de todo es que son capaces de reconocer los errores que cometen, de pagar las consecuencias de los errores, es decir, de no ser impunes por los errores que uno pueda cometer, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades que pueden impactar o implicar la vida de la gente o los sentimientos de personas, como es el caso de los periodistas, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de aprender de nuestros errores para crecer, para ser personas mejores, para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y dejar de lado aquello que nos limita, que nos hace incapaces o que nos ha llevado a cometer error en el momento que lo podamos haber cometido. Entonces, yo lo que siento ahora es la responsabilidad de dirigirme a ustedes, trato de hablar con la gente joven lo más que pueda, de tratar de transmitirles el mensaje de que les ha tocado vivir una situación excepcional. A mí me preguntaban el otro día que si yo pudiera escoger un momento de la vida para vivir, es decir, un momento de la historia para vivir, yo sin ninguna duda escogería este momento. A mí me hubiera gustado vivir en este momento con 40 años menos. Eso es lo que me hubiera gustado. Vivir lo que ustedes están viviendo, pero tener la fortaleza, la energía, la pasión que ustedes tienen y que la gente más grande ya perdió, lamentablemente. Porque tenemos un mundo lleno de posibilidades y por eso para mí es tan importante la experiencia de Chile. Porque se suponía que todo era perfecto en Chile y se derrumbó hace 20 y tantos días que no saben cómo salir de una crisis donde la gente y sobre todo los jóvenes dijeron hasta acá llegamos. Ya no aguantamos más este mundo que nos han construido y que nos han entregado como perfecto porque no lo es. Porque no es posible que la riqueza, es decir, toda la organización de la economía, la explotación de nuestros recursos que se supone que son de todos, la organización de la vida de la sociedad está hecha en función de que un pequeño grupo de gente privilegiada es la que disfruta y que con suerte le chorrea a un sector de clase media y finalmente le termina de chorrear si queda algo a los más pobres.
que cada vez son más insatisfechos en un mundo en el cual el acceso a la educación es cada vez más difícil, donde se vive en unos niveles de inseguridad insoportables, donde la justicia no merece el nombre. Es decir, donde los jóvenes no tienen oportunidades, y en un país como el Perú esto es dramático. Entonces, pero ¿por qué no pasa en el Perú lo que pasa en Chile? Yo creo que hay muchas razones. La primera de ellas es que en el Perú hay el equipo especial Lavajato. Y yo me he peleado con mucha gente sobre este tema, porque yo creo que con todos los defectos, errores o excesos que algunos miembros del equipo especial Lavajato puedan tener, lo que nos han dado es un ejemplo de moral y de consecuencia en la lucha, porque en este país no hay impunidad. Y yo hablaba con unos chicos chilenos, yo tengo parte de mi familia, creció y vivió en Chile muchísimos años, incluso permanecen allá ahora, y ellos me decían, Perú nos da envidia, porque en el Perú meten presos a los corruptos, en Chile no pasa nada con la corrupción. Y esa es una diferencia importante. Pero ¿quién está haciendo eso, que eso sea posible? Es una batalla que no para, además, no para. Es decir, la gente del equipo especial Lavajato que dirige Rafael Vela en este momento está peleando porque no lo saquen. En este mismo instante, hoy día en la mañana habló con Rafael Vela. Los quieren sacar porque quieren que en este país haya impunidad. Pero ¿quiénes son? Son jóvenes fiscales y jóvenes jueces dispuestos a comprarse el pleito por la justicia. Y eso es lo primero. Lo segundo que ha pasado en el Perú que nos diferencia con Chile es que acá se disolvió el Congreso. Y no porque Vizcarra sea buena gente, sino porque si Vizcarra no lo hacía, la gente se iba a llevar no solo al Congreso, sino a Vizcarra. Y él entendió lo que estaba pasando en este país y tuvo que aceptar lo que era la voluntad de la gente, porque estábamos hartos de una clase política que hace mucho tiempo no nos representa. Ellos no representan nuestros intereses, es gente que está ahí porque puso billete para estar ahí, porque les aceitaron las campañas electorales para llegar al Congreso o al gobierno para defender intereses que no son los de la gente. Los intereses de las grandes empresas, de las corporaciones, de los consorcios, de los constructores, de los que contratan con el Estado. Y eso es una diferencia importante también, que en el Perú la clase política ha sido castigada no por el gobierno, no se equivoquen, ha sido castigada por la gente. Por la gente, ustedes no nos representan y tienen que salir de donde están y los sacamos. Lo de Vizcarra fue un gesto que expresó lo que nosotros queríamos los ciudadanos. Pero además hay otras diferencias que son trascendentes para explicar por qué en el Perú no ocurre lo de Chile, y es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, que en el Perú somos recurseros, pues. En el Perú te quedas sin chamba, tiras tu plástico y te vuelves ambulante. En el Perú te quedas sin chamba o ganas muy poco, como le pasa a los maestros, a los policías, a todos los empleados públicos, es decir, le pasa a medio país que no gana lo que necesita para vivir y se vuelve taxista, mototaxista, abre una bodeguita en su casa, hace lo que sea para sobrevivir, para sobrellevar esta situación. Entonces, yo creo que en el Perú no pasa lo de Chile todavía, pero que hay maneras, porque lo increíble de la situación en Chile es que hay una tremenda explosión social, pero nadie sabe en qué va a terminar, porque no hay ideas en qué debe terminar esto, porque no hay ningún partido político, ninguna corriente que pueda decir yo represento este movimiento de hartazgo social que quiere que las cosas sean distintas. Lo que está claro es que la gente está harto de las cosas como son, pero la gente no sabe en qué tiene que terminar esto. O sea, Pedro Kropotkin, que es alguien a quien recomiendo que lean, que es un viejo anarquista ruso que murió hace muchos años, que era príncipe, fíjense ustedes esa paradoja, porque nació príncipe y terminó dirigente y uno de los pensadores anarquistas más importantes que ha producido la humanidad, escribió un gran libro que se llamaba La Gran Revolución, que era la historia de la Revolución Francesa mirada desde los ojos de los pobres. Y él decía que lo que produció una revolución era el momento en el que el descontento y la protesta social, que en Francia habían habido muchas y durante muchos años se llamaban las jacqueries, eran las sublevaciones salvajes de campesinos hartos de la miseria, que terminaban la rebelión y regresaban al campo a cosechar.
hasta la próxima rebelión y no pasaba nada porque las cosas no cambiaban. ¿En qué momento cambiaron las cosas? El día en que los sentimientos de indignación de la gente se encontraron con las ideas de los revolucionarios que mostraban que el mundo podía ser distinto, que las cosas se podían organizar de otra manera como estaban organizadas. Y eso es lo que produjo la Revolución Francesa, el encuentro entre el descontento de la sociedad y las ideas de un mundo distinto que se podía construir. Y yo creo que si lo que está pasando, porque no es solo en el Perú, en el mundo entero es exactamente eso. La gente está cansada de que las cosas estén como están. Y la gente está buscando las ideas que le den las esperanzas de que esto puede ser diferente. Y ese es el reto que tenemos en este momento y que tienen sobre todo ustedes. Porque lamentablemente no les puedo decir en este momento, ¿por quién van a votar? Díganme ustedes el 26 de enero. ¿Ah? Díganme ustedes. ¿Por quién que merezca la pena? ¿Por quién a quien podamos transferirle nuestras ilusiones y nuestras esperanzas? Cuando lo que está pasando hoy, una vez más, es una vergüenza. Vientres de alquiler, gente que salga de un... El otro día me decían que hay 3 tipos de parásitos, ¿no? Los piojos, que saltan de cabeza en cabeza, las pulgas, que saltan de perro en perro, y los políticos, que saltan de partido en partido. Y los 3 tienen una cosa en común, los 3 no chupan la sangre, ¿no? Y me ha parecido sabio realmente, ¿no? Pero así estamos. Entonces hay que cambiar esto. Ahora, ¿es posible cambiarlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Está en manos de ustedes. Yo no tengo, lamentablemente, la respuesta ni las soluciones, ¿no? Ojalá pudiera tenerlas. Pero yo creo que mi deber, como el deber de otros periodistas, que creo que sin haber hablado entre nosotros, incluso odiándonos entre nosotros, como lamentablemente ocurre con los profesionales de esta carrera tan complicada y tan llena de vanidades y no sé. Estamos pateando muchos de nosotros en la misma dirección. Es decir, de poner de una manera desgarradora las cosas sobre la mesa y de tratar de transmitirle a la gente joven de que esto puede cambiar y que está en sus manos el que esto cambie, que depende de ustedes que esto cambie, que no pueden esperar que la solución se las va a dar otros que no sean ustedes mismos, que tienen que escoger entre ustedes los mejores para que los representen, a gente que no los traicione, a gente que no esté envenenada con el virus de la corrupción ni de la ambición, porque uno se puede sorprender de lo corruptor que puede ser el poder en un país como el nuestro, en cualquier parte del mundo en realidad, y las enormes cualidades éticas y morales que hay que tener para recibir en las manos la responsabilidad de conducir un país, un municipio, un gobierno regional y no corromperse. Y se los digo, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán. Yo conozco a Susana Villarán de toda la vida, sobre todo por su marido, era un diputado peleador. Nos metimos, Pepe se tiene que acordar, 800 problemas por andar denunciando violaciones de derechos humanos, la masacre del Frontón, nos metimos en problemas, le secuestraron a la hija. O sea, era impensable, eran católicos así de izquierda. Dios mío, ¿quién iba a pensar que Susana Villarán está dando explicaciones? Yo creía de 10 palos, 10 millones de dólares. Susana Villarán, es decir, Dios mío, no lo creo hasta ahora, ¿no? Me cuesta sinceramente digerirlo. Entonces, no sé, yo creo que estamos en una situación que, si me permiten resumirla, es más o menos esta. Es decir, hemos pasado como república, Alfonso Quirós, a quien yo tuve el honor de conocer y, como contaba el otro día, el honor de haber disfrutado de su amistad mientras vivió. Nos conocimos de jóvenes y atravesamos parte importante de nuestra vida juntos, y que fue un gran historiador, escribió la historia de la corrupción en el Perú. Y lo que nos lleva a eso, a la conclusión, es que esto ha sido una de las grandes maldiciones nacionales, ¿no es cierto?, el de la corrupción. Y tenemos que librarnos de la corrupción, y eso es posible, y eso depende de ustedes, de que ustedes tengan niveles cero de tolerancia con la corrupción.
Cero. Es decir, que no sea aceptado el mínimo resquicio de corrupción, porque eso va a terminar descomponiendo todas nuestras vidas si es que le abrimos la puerta y la permitimos pasar. Pero eso que debería ser un principio de nuestra vida en comunidad, de sociedad civilizada, tiene que ir de la mano con que la explotación de los recursos y de los bienes que se supone que son de toda la humanidad y en este caso de nuestro país, que somos además un país privilegiado. ¿Quién tiene lo que tenemos nosotros, señor? ¿Quién tiene? O sea, tenemos minas, tenemos pesca, tenemos, recursos, pisos ecológicos hasta para regalar, o sea, podemos una diversidad para la generación de productos agrícolas, tenemos genéticamente productos que no existen en ninguna otra parte del planeta, tenemos historia para mostrar, tenemos una gastronomía a partir de eso extraordinaria, es decir, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos volcanes, tenemos Amazonía, o sea, ¿quién tiene lo que tiene el Perú? Y tenemos gas, y tenemos petróleo, y tenemos pesca, tenemos, o sea, todo lo que cualquier país pudiera soñar en términos de riqueza. Y el gran problema es que esa riqueza, la explotación de esa riqueza se ha organizado de tal manera que al final de 25 o más años de exitosa aplicación de un programa liberal, ¿no es cierto?, que uno dice Perú y los señores del Banco Mundial se paran y aplauden, y lo mismo pasa en el Fondo Monetario Internacional, pero ese país que ha llegado a crecer 8% anual en términos macroeconómicos, ha crecido porque exportamos piedras. Y cuando las piedras suben de precio nos va bien, y cuando las piedras se caen en el precio nos caemos por el abismo. Y un país donde después de 25 años de crecimiento tenemos la peor educación, la peor salud pública, la peor infraestructura, la peor seguridad, el peor sistema de justicia. O sea, no hay derecho a que las cosas estén como están en este momento. No hay derecho, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. Y una de las cosas que tiene que cambiar es el acceso a la educación, porque si algo es democrático es la educación. El premier, nunca me acuerdo de su nombre, es tan complicado, el primer ministro chino, decía que el secreto del éxito de las naciones consiste en 10 puntos, de los cuales los 2 primeros era que había que fusilar a todos los corruptos y el segundo que había que invertir en educación. Todo el dinero que se puede invertir en educación hay que invertirlo, y lo que nos ha pasado en el Perú es que no lo hemos hecho. Es decir, no se ha transferido el dinero que se necesitaba para resolver los problemas de la educación, y por eso tenemos la educación de porquería, la salud de porquería, la seguridad de porquería que tenemos, y el dinero que se ha transferido se ha mal usado porque hemos sido gobernados por ladrones e ineficientes. Entonces, yo entrevisto gente todos los días, y todos los días me pregunto cómo es posible que tengamos un país como el que tenemos, teniendo gente tan talentosa. ¿Cómo es posible que nos ocurra esta tragedia? Y ahí está la clave. O sea, la clave es qué diablos vamos a hacer. Yo no tengo todavía la respuesta. Y yo espero que ustedes la encuentren, sinceramente. Pero ¿cómo vamos a hacer para que la gente que tenga en sus manos la decisión sobre la gestión pública, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer, sea gente adecuada, sea la gente indicada? Yo creo que esa es la tarea que ustedes tienen. Es responsabilidad de ustedes, chicos, asumir esto, es decir, ser conscientes del mundo que les estamos entregando y de la enorme responsabilidad que tienen, pero además de las enormes posibilidades que tenemos. Estaba hablando ayer con una gente sobre el litio. Han encontrado unos yacimientos de litio riquísimos, que alguna gente está tratando de interpretar si la obsesión que hay de algunos con que no Evo Morales, ¿no?, que puede haber cometido muchos errores personales, ¿no?, sino digamos, el concepto de Evo Morales de que la explotación de los recursos favorezca a la mayoría de la sociedad, se acabe, tiene que ver con el litio, porque el yacimiento gigantesco ocupa el territorio de Perú y de Bolivia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el litio? Vamos otra vez, como lo hemos hecho durante décadas, sacar el litio
¿no es cierto?, como mineral y exportar piedras de litio para el mundo para después terminar comprando baterías y todo lo que se puede producir con el litio, que es el mineral del futuro. ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a industrializar ese litio? Y vamos a venderle al mundo productos terminados. Y vamos a industrializar nuestro país, pero para eso necesitamos darle a la gente la educación para que lo pueda hacer. Tenemos que tener gente calificada para eso. Y estoy hablando solo de un tema, que es el del litio, que nos pone en el centro de la atención del mundo. Es el mineral que todos desean, lo tenemos nosotros, encima de todo lo que tenemos. Entonces yo creo, para terminar, que todo muy serio hoy día, ¿no, Arrieta? Todo muy serio, el otro día estaba más divertido. ¿Ah? Sí, de mi vida personal, dicen, no, olvídate, hace una vida tan particular. Pero, no sé, yo los miro a ustedes y recuerdo cuando yo era chico, ¿no? Mi viejo vino de la sierra a vivir a Lima huyendo de la bronca entre su papá y su mamá. Su mamá era aprista y era de esos apristas que o sea, mi abuela se vuelve a morir si ve lo que está pasando hoy, ¿no? Porque era de gente que no hacía política para hacer fortuna. Es gente que perdía fortunas por hacer política, que es exactamente lo que pasó con mi abuela. Destruyó su matrimonio, perdió todo lo que tenía por involucrarse en el sueño de una revolución para tener un país de pan con libertad. Ese era el sueño de mi abuela. Y se murió lamentablemente sin haber visto ese sueño realizado, y felizmente que se murió cuando se murió y no vio lo que pasa ahora, de que gente que inspirada en ese partido terminó llegando al gobierno de clase media y saliendo al gobierno millonaria, ¿no? Mi abuela se hubiera muerto de la vergüenza, pero en fin. Mi viejo vino a Lima y entró a la universidad porque quería estudiar como muchos provincianos y bueno, abandonó la universidad, se metió de vendedor, empezó a ganar dinero, pero él quería transferirme sus sueños a los míos, ¿no? O sea, él quería que yo hiciera lo que él no había hecho. Yo terminé el colegio muy chico, terminé el colegio cuando tenía 15 años y entré a la universidad cuando acababa de cumplir 16. Y entré a la Universidad del Pacífico, que era una universidad bien pituca, ¿no? Era una fábrica de gerentes y ministro de Economía. Y hasta ahora no entiendo qué hacía ahí, pero por ahí pasé. Fue muy divertido eso, porque yo no quería ir a clases. O sea, yo quería ir a clases que a mí me parecieran clases que merecieran la pena, ¿no? Era un chibolo pelucón y contestón, ¿no? Que creía que sabía más de lo que en realidad sabía. Entonces me querían obligar a ir a clases. En la Universidad del Pacífico era obligatorio ir a clases. Y yo decía, pero ¿por qué va a ser obligatorio? Si yo voy a la biblioteca, leo un libro y soy más que el burro que está sentado ahí adelante, ¿por qué voy a ir a su clase? Yo voy a la clase del maestro que respeto, que sé que voy a aprender, que me voy a inspirar. Bueno, la historia terminó en que, como había faltado tanto a clases, no me dejaron dar exámenes finales. Entonces me pusieron 0, 0, 0, 0, 0, 0 en todos los exámenes finales, 0 más 9, ¿no? 0 más, me jalaron en todo. Jalado en todo, expulsado por razones académicas del sistema universitario, además me expulsaron, porque por razones académicas te votaban. Entonces yo tenía que reingresar al sistema universitario. Entonces reingresé al sistema universitario y a la Universidad del Pacífico. Y volví a entrar a la universidad en 3 segundos, me dio una rabia, me ganó una chancona esa que siempre hay, pero yo debí ser primero por el esfuerzo que puse en esos tiempos. Por supuesto, mi viejo no me hablaba, ni me daba un cobre y tenía que empezar a resolver mis problemas yo solo. Pero volví a ingresar a la universidad y renuncié al final del año, después de haber sido, creo, ese año el alumno más distinguido de la universidad porque no estaba de acuerdo con su sistema educativo. O sea, me di el gusto de darles el vuelto a los jesuitas que dirigían en esa época la universidad. Pero, y de ahí me involucré. O sea, me metí en el teatro, conocí una gente que hacía teatro popular, me metí, me gustó mucho lo que hacían, el estar en contacto con la gente. Y eso fue algo impactante para mí, porque yo era un chico de clase media, o sea, mi viejo era un funcionario de transnacional, vendedor de computadoras, ¿no? La primera computadora que se vendió en el Perú, dicho ese paso, la vendió mi viejo. Y
digamos que tenía una buena vida y el único efecto impactante que había tenido en mi vida con el mundo real de los peruanos es cuando durante el gobierno militar nos obligaron que para terminar el colegio había que hacer trabajo social y yo tenía que ir a alfabetizar y alfabetizar adultos, lo cual me puso por primera vez en mi vida en contacto con la pobreza. O sea, yo no era un pituco porque éramos clase media, vivíamos donde está ahora el puente Villena Rey, esos puentes gemelos que hay en Miraflores, que era un barrio de gente de clase media, pero era gente que vivía bien, que no conocía la pobreza. Y ahí conocí por primera vez la pobreza, pero cuando me involucré con el grupo de teatro popular que se hacía en esa época en la Universidad Católica, en mis vacaciones, y empezamos a recorrer pueblos jóvenes, barrios obreros, fábricas, íbamos donde los pescadores, o sea, fue el descubrimiento del mundo real, ¿no? Del mundo tan injusto en el que nos había tocado vivir y me sentí un privilegiado que no merecía los privilegios que tenía y ahí no me paró nada y terminé metido en política pero hasta el cuello, ¿no? Y tuve que abandonar la universidad porque hacíamos periódicos y así me convertí en periodista, haciendo periódicos para pedir que los militares se fueran, que eran periódicos clandestinos, que era muy difícil hacerlos, nos metían presos, nos soltaban, nos cerraban el periódico, lo volvíamos a abrir, nos lo volvían a cerrar, esa era nuestra vida, ¿no? Y así me hice periodista, ¿no? Pero me involucré con una generación que yo no sé cómo resumirlo, sinceramente, ¿no? O sea, era un poco mayor que yo, por ejemplo, Javier Descanseco y gente como él, de una calidad ética extraordinaria, pero éramos muy buenos para pelear, éramos muy buenos para organizar a la gente para pelear, pero no estábamos capacitados para gobernar. O sea, fuimos capaces de poner al Perú de cabeza. Yo tenía 22 años, creo, 23, no tenía más, 22 tenía. Y participaba en un comando unitario que organizó un paro nacional que puso al país de cabeza el 19 de julio del año 77. Y el 22 y 23 de marzo del 78 organizamos otro paro más grande todavía, el país entero se paralizó en medio de un gobierno militar. Y nosotros estábamos ahí, pero no fuimos capaces después de eso de generar una alternativa política para gobernar el Perú. Y los beneficiarios de los sacrificios de mucha gente de esa generación, a los que ustedes no conocen ni tendrían que conocer. Yo me encontré el otro día con un dirigente obrero, porque en el Perú había industria, que es una cosa muy loca. En el Perú había industria, en el Perú se hacían automóviles, y todo eso se destruyó. Me encontré con, se llama Guillermo Lobón, era dirigente de una fábrica que se llamaba Morabeco, que era una fábrica donde se hacían desde chasis de buses y de camiones hasta refrigeradoras y cocinas y se hacía de todo. Lo encontré, era portero, que además estuvo preso y organizó huelgas y peleó porque en el Perú volviera la democracia y porque la gente tuviera derecho a decidir. Guillermo Lobón era portero de un edificio. Dios mío, ese hombre merecía estar en el Congreso por todo lo que había peleado porque tengamos lo que tenemos ahora, libertad de expresión, derecho a elegir. Él se fajó la vida por eso y ahora es portero de un edificio, mientras el señor Mamani es congresista de la República, ¿no? O sea, algo falló en nosotros en ese momento, algo falló y yo no termino de entenderlo y por eso yo les quiero transmitir este reto. Es como en las carreras estas por postas, que yo creo que nuestra obligación, la gente de mi generación, tiene la obligación de contarles a ustedes las cosas claras. O sea, está dura la cosa, esto está duro, se ha construido un mundo donde la corrupción es pan de cada día, donde la impunidad es pan de cada día, donde la ineficiencia es pan de cada día, donde se ha construido un sistema de distribución de la riqueza absolutamente injusto e intolerable, que tenemos que cambiar, pero no tengo la respuesta de cómo hay que hacerlo. Me planteo dudas hasta si los partidos son el camino. El otro día veía una manifestación en Chile, hablaba con mis sobrinos, ¿no? Porque mi hermana no entiende nada,
se encerró en su cuarto, no sale hace 20 días que no sale de su cuarto, porque no entiende qué es lo que pasa en el país donde vive hace muchísimos años, donde nació por esa casualidad de la vida. Pues nació ahí y después ella volvió a vivir allá. Pero mis sobrinos que están metidos en el ajo, que ahí por ahí los he visto, un par de ellos en unas imágenes, es increíble lo que está pasando ahí desde el punto de vista de que nadie se puede reconocer como dirigente de ese movimiento. El otro día en la Plaza Italia había 1 millón de personas a las que ningún partido había convocado. Los había convocado esto de acá, el celular. La gente se había autoconvocado a través de las redes sociales. 1 millón de personas en la calle, pidiendo que las cosas sean diferentes y no había nadie que les diera la respuesta. Y más de 3 semanas después todavía no hay nadie que les tenga una respuesta. Y la gente no sabe cuál es la respuesta. Y los dirigentes tampoco encuentran la respuesta. Obviamente que Piñera se va a tener que ir porque nadie se cree eso, de que el supermillonario, recontra beneficiario de lo que ha sido la organización de la economía en Chile en los últimos 30 años, va a ser el señor que va a cambiar la Constitución. No se lo cree ni él mismo. Se tiene que ir, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese es el reto que tienen ustedes. Ese es el reto. O sea, ser absolutamente conscientes de que están recibiendo en sus manos una sociedad en una profunda crisis moral, en una profunda crisis de conducción, pero una sociedad llena de posibilidades extraordinarias, extraordinarias. Ustedes son unos privilegiados. Y como les digo, respondiendo a la pregunta que me hacían el otro día, si pudieras escoger en qué época de la historia de la humanidad te gustaría vivir, mi respuesta es esta. Acá me gustaría vivir, hoy, estar sentado, no estar parado acá hablando, sino estar sentado ahí. Eso es lo que me gustaría si pudiera escoger. O sea, ser joven, tener 25 años y tener las ganas de cambiar el mundo que estoy seguro que ustedes tienen. ¿Me hablo de cualquier cosa, no, Pepe? No importa, no importa, pero no sé. Yo creo que eso tiene que ser nuestro compromiso con ustedes, chicos. O sea, por favor, agarren la posta, no se dejen amilanar, no dejen que nadie les pase por encima, no le crean a nadie, no me crean a mí, o sea, crean, ¿me entienden? O sea, tienen que tomar ustedes el control de sus vidas, tienen que tomar ustedes el control de la sociedad. Eso es lo que viene. Tienen que creérsela, tienen que confiar en ustedes mismos. Yo una vez hicimos un equipo en Canal 4 para hacer la revista dominicana. Me dice, oye, pues todos son unos chibolos. Digo, pero por supuesto que todos son unos chibolos, porque es la gente sana. Ahí está la reserva de la sociedad, de las profesiones. Porque ustedes son chibolos, pero son chibolos que tienen el privilegio de estar acá, recibiendo una formación que muy pocos pueden tener. Acceso a tecnologías, acceso a cultura, acceso a la modernidad de las comunicaciones. Es un privilegio lo que tienen. Úsenlo para cambiar las cosas, no solamente para mejorar sus vidas en términos personales, ¿no? Porque uno puede tener satisfacciones en esta profesión. Yo he sido, se lo juro, el periodista que más plata ha ganado en el ejercicio decente de su profesión. Nunca ningún periodista ganó el sueldo que me pagan a mí por hacer mi trabajo. Y yo renuncié a eso. Yo prefiero no tener plata para pagar mis cuentas y no contestar el celular porque sé que son mis acreedores, pero dormir en paz. Dormir en paz porque, como dice Joaquín Sabina, esta boca es mía. Las cosas que yo digo son las que a mí me da la gana de decir. A mí nadie me dicta lo que yo tengo que decir. Y eso tiene un valor extraordinario que es algo que ustedes tienen que aprender. Eso tiene que estar en la base de su ejercicio de la profesión. Esa especie de lealtad a sí mismos que es una lealtad con la sociedad, porque ustedes tienen un lugar privilegiado en la sociedad y una responsabilidad enorme en la sociedad. Los periodistas nos hemos convertido en el referente de la gente, en el último bastión, en la esperanza de la gente. La gente no le cree a nadie. La gente le cree a los periodistas. Y hay lamentablemente periodistas que nos le hemos creído, que creemos que somos más de lo que somos. No somos más de lo que somos. Somos falibles. Nuestras opiniones son eso, opiniones, no es la verdad. Es nuestra opinión. No es la verdad absoluta ante la cual los otros se tienen que arrodillar.
Pero en fin. Pero yo les agradezco una vez más por haberme recibido acá y espero que sirva para algo. A continuación, el director de Ciencias de la Comunicación, el magíster Luis Cárdenas, hará entrega de un diploma de reconocimiento y un pequeño presente por su brillante exposición. Universidad Tecnológica del Perú otorga el presente diploma de reconocimiento académico a Nicolás Lúcar por su distinguida participación en la semana del 14 aniversario de la facultad, con la ponencia Disolución del Congreso y el rol de los jóvenes ante la crisis política. Lima, noviembre del 2019. Muchas gracias, Nicolás, por tu participación.